buenas, bienvenidos al programa Riqueza para Todos, donde hacemos el más grande esfuerzo por evaluar la realidad nacional e internacional de la manera más objetiva y científica posible. Al final de la semana pasada, el viernes, y las noticias se sucedieron a lo largo del sábado y todavía el domingo, una noticia que atrajo bastante la atención internacional, y es un reporte de la Organización Panamericana de la Salud en Haití. Y llegaron a la conclusión que en el año 2011 se reportaron aproximadamente 7.000 casos de cólera, o sea, 7.000 muertes causadas por cólera. El total de casos había que multiplicarlo como por 15, pero el total de muertes en simplemente un año por una enfermedad como la cólera, que aquí en Honduras en el 2011 tuvimos problemas con el cólera, y aún así fueron muy escasas las cantidades de muertes, deplorables cada una de ellas, una de ellas demasiado, porque en infinidad de países como los Estados Unidos, sobre todo Singapur, no se produce ninguna de las muertes por consecuencia de esa enfermedad. Pero estamos hablando que en Honduras hubieron una docena, 2 docenas, algo así, de muertes. Fue algo relativamente pequeño. En cambio, aquí estamos hablando de 7.000 personas. Y Haití tiene una población que no se diferencia mucho de la de Honduras. Entonces, hoy vamos a hacer una encuesta. Vamos a comenzar con un sistema de encuestas porque en Honduras hay pues muchas encuestas que se efectúan, sobre todo de carácter político, y constantemente cuando una persona sale mal en una encuesta, esa persona y sus adeptos constantemente argumentan que es falsificada, es manipulada, y nosotros creemos firmemente en la ciencia, en los principios de la ciencia, del método cartesiano, y la ciencia es acumular datos fría y objetivamente y después analizarlos fría y objetivamente para buscar correlaciones, relaciones de causalidad. Entonces queremos extraer una base de datos y esperamos contar con su colaboración. Entonces, para enviar, la pregunta que queremos hacer hoy tiene que ver con el sistema electoral, o sea, con el tipo de personas que votan en Honduras, los personajes que son elegidos y las opciones de los hondureños. Entonces, hasta la fecha, pues nunca ha habido una candidata mujer por ningún partido. Ha habido en las internas, pero nunca lograron ganar las generales, y queríamos simplemente escuchar la opinión de los hondureños sobre esta materia. ¿Votaría por usted por una mujer para presidente? Por supuesto que la pregunta es, alguien va a decir, pero si es competente y capaz y honesta, por supuesto. El punto es que, o sea, esa pregunta nunca se la hacen con respecto a los hombres, y eso es algo que se llama sexismo, que es el darle una clasificación especial a las mujeres, sin que usualmente cuando las personas toman decisión no tienen ninguna base de datos científicos para decir las mujeres harían un peor papel en el gobierno. No tienen, la inmensa mayoría de la gente que dice que no tiene ninguna base de datos, y nosotros simplemente no queremos en este momento influenciar su opinión sobre si sí o no, simplemente queremos escuchar su opinión a seca. Entonces, si quieren opinar y tienen un teléfono activo, manden un mensajito, un mensaje de texto al 5566, y si es sí, marquen la letra A, ponen el mensaje en el texto del mensaje, pongan A, y si es no, respondan con la letra B. Entonces, estamos hablando de Haití, la noticia que nos atrajo mucho la atención, y igual a nivel internacional, por eso hizo los titulares, son esas 7.000 muertes. Entonces, queríamos comenzar por mostrar ubicarnos geográficamente para que podamos saber dónde está Haití. Está aquí en el Caribe, muy cerca de Honduras, y podemos ver Honduras en anaranjado claro, después en un anaranjado fuerte, la isla estirada es Cuba, y después al lado derecho, en verde, está Haití, y Haití comparte la isla de Hispaniola con República Dominicana. Entonces esto es lo interesante, ahí lo podemos ver más claro en amarillo Haití, y
Haití, regresemos al estudio, por favor. Haití, tenemos una tabla de estadísticas donde mencionamos la muerte de Haití y las comparamos con las que hubieron en el 2011 con República Dominicana, el país que comparte la misma isla con Haití. Entonces, si nos muestran la primera tabla, es esta, y ven el total de muertes en anaranjado. Y en Haití miramos 7.000, aquella monstruosidad de gente, y en República Dominicana 360. Y cuando comparamos con República Dominicana y con incluso Honduras, que ninguno de los dos son países que andan bien, encontramos que la población de Haití, que es de 10 millones, y la República Dominicana y la de Honduras se parecen. En Honduras somos 8 millones, en República Dominicana son un poco más. Entonces, vemos que hay una gran diferencia y la pregunta es ¿por qué esa diferencia tan grande? Regresemos al estudio. Como podemos ver, es grande esa diferencia. Y es la pregunta, ¿por qué tanto? Miren, nosotros sostenemos un principio, y un principio que hay 5.000 años, por lo menos 5.000 años de pruebas escritas, porque fue aproximadamente 5.000 años. ¿Se acuerdan que hablamos el otro día que la primera civilización en Egipto fue la de Egipto? La primera civilización del mundo fue la de Egipto, y comenzó hace como 5.200 años que se formó la primera dinastía. Pues en ese momento aparecieron los jeroglíficos egipcios y desde entonces pues hay un recuento, los famosos papyrus, el papel, el cuasi papel que fabricaron los egipcios de aquel entonces, con un recuento más o menos escrito de los acontecimientos de esa época. Entonces, desde ese momento podemos encontrar en todos los rincones del mundo una correlación, un paralelismo entre un gobierno que respeta la ciencia, o por lo menos hace un esfuerzo en respetar, y buenos resultados económicos relativos a gobiernos que no lo hacen. De manera interesante, las empresas también funcionan de esa forma. Hay empresas como las multinacionales, y por eso son multinacionales, con ventas de, por ejemplo, Toyota, 235 billones de dólares. O General Motors, 135 billones de dólares. O, qué sé yo, Ford Motor Company, con 120 billones de dólares. Recordemos que Honduras, el Producto Interno Bruto, o sea, el total de la economía de Honduras es de 34 billones de dólares. No, quiero decir que la Ford y la General Motors venden como 4 veces más que todo lo que produjo Honduras, por ejemplo, en el 2010, que es el último año del cual tenemos cifras oficiales y serias de instituciones que compilan datos profesionalmente, como el que estamos tratando de compilar en este momento de ustedes, sobre si votarían por una mujer para presidente. Entonces, estas empresas se rigen por el principio de la ciencia de la administración de empresas. Y eso significa que toda decisión empresarial va a ser tomada por un equipo, desde el más alto hasta el más bajo, de gente extremadamente capaz y calificada, que fueron seleccionados por méritos, por meritocracia, utilizando la palabra de una profesional de la banca con la cual hablé hoy, o el término tecnocrático, que es más utilizado para los gobiernos. Ese principio ha funcionado por 5.000 años en los gobiernos del mundo y también en las empresas. De las empresas tenemos menos datos históricos, pero de los que tenemos, por ejemplo, de la antigua Roma, de hace 2.000 años, mira, encontramos un paralelismo entre las mejores empresas, lo que los historiadores más les atrajo la atención, las empresas que más vendieron en aquel entonces, y eran empresas que respetaban un poquito más, por ejemplo, que otras que era todo a cálculo buen cubero, como una gran cantidad de empresas latinoamericanas. Es no el caso con las empresas más profesionalmente gobernadas, que ya sean en los Estados Unidos, en Japón, en Alemania, en Australia, en donde sea. Ese principio, las que llegan a constituirse aquellos monstruos, aquellas ventas gigantes, siguen el principio siempre. Entonces no ponen de jefe de la empresa al hijo del mayor accionista, porque es el hijo, sino que ponen, aún si una persona nunca ha poseído una acción en la empresa, pero que ha demostrado en el curso de su carrera en empresa como ser el más brillante, el que más le genera ventas a la empresa. Entonces, bueno, estábamos hablando de Haití y
Miramos esta situación, Haití es un caos, es un caos. ¿Por qué? Porque es el país más pobre del continente americano y el país que menos ha respetado el principio de profesionalismo. Como consecuencia de eso, ha tenido las tasas de crecimiento promedio anual más lentas de todo el continente. Como resultado de eso, tiene los niveles de vida más bajos, tiene los salarios más bajos, el desempleo más alto, el subempleo más alto. Mostremos unas estadísticas en donde podemos comparar a Haití con República Dominicana, con el país que comparte la misma isla que fue la primera que descubrió, en la cual pisó tierra Cristóbal Colón en 1492. Esa isla de la Hispaniola. Y entonces ahí podemos ver, este es riqueza 2010, este es el ingreso per cápita medido al poder adquisitivo, que es la mejor medida de riqueza por persona de un país. En el 2010 fue, según la estadística de la CIA y también de otras fuentes creíbles como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, el Foro Económico Mundial, allá en Ginebra, Suiza, miramos que Haití tiene aproximadamente, estas son cifras redondeadas para facilitar la comprensión de los televidentes, fue aproximadamente $1.000. Eso fue en promedio durante lo que todo el año cada haitiano percibió. En República Dominicana fue 9 veces más alto. Y el resultado final fue que solo se murieron como 360 de cólera en República Dominicana, con una población de casi igual tamaño que la de Haití, mientras que en Haití se murieron 7.000. 7.000 es una cosa pero monstruosa. ¿Cuántas, regresemos al estudio, cuántas aldeas y caserías en Honduras no tienen menos de 7.000 personas? O sea, es una gigantesca cantidad. Imagínense que un pueblo ahí de relativa gran envergadura en Honduras, de los cuales hay muchos aquí, cerca de Tegucigalpa, cerca de Ampero, en cualquier otro departamento del país, y que se mueran 7.000 personas de una enfermedad fácil de curar. ¿Por qué? Porque no hay dinero. ¿Para qué? Para hacer agua potable. Es una enfermedad que se contrae fundamentalmente bebiendo agua contaminada con heces fecales humanas, sobre todo. Entonces no hay sistema de aguas negras, el que hay es un desastre. Entonces una gran cantidad de la población está bebiendo agua contaminada. Y en agua contaminada habían excrementos fecales humanos contaminados con el bacilo de cólera. 7.000 personas en un año, se pueden imaginar. Los Estados Unidos se puso tan bravo, pero tan bravo, en septiembre del 2001, cuando terroristas musulmanes de Al-Qaeda estrellaron aviones contra las dos torres del World Trade Center y el Pentágono y murieron aproximadamente 3.000 estadounidenses. Se puso bravísimo, invadió a dos países. Imaginen, aquí se fueron 7.000. Eso en los Estados Unidos, con una población de 310 millones de habitantes. Mientras que Haití solo tiene 10 millones. O sea, en términos per cápita, el porcentaje del total de la población que murió como consecuencia del cólera es como 30 veces, exactamente 30 veces más grande que la de los Estados Unidos, que murieron como consecuencia del terrorismo. Entonces, esto es una catástrofe humana de proporciones gigantes. ¿Y por qué? Porque nunca han respetado el principio de profesionalidad, el principio de la ciencia. Este es un país, el país que menos respeta el principio de la ciencia en todo el continente americano. Aproximadamente 30 y pico economías, y este es el único que es un desastre. Este es un estado fallido en el sentido estricto del término. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial. Antes de eso, los incitamos a votar en nuestro programa formato de encuestas. Si tienen un teléfono antiguo, entonces marquen el 5566 y envíen por mensajito si ustedes votarían para presidente de la República de Honduras por una mujer. Si es sí, marquen la letra A, y si es no, marquen la letra B. Bueno, vamos a hacer una pausa, y antes de eso los queremos incitarlos a seguirnos en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Avillón, donde podrán encontrar este video y muchos otros. Asimismo, los
entusiasmamos a que adquieran el libro Riqueza para Todos, que se encuentra en librería Guaymuras de Tegucigalpa, en el centro de la capital, en donde abordamos estos temas con más detenimiento. Bueno, no se vayan, que ya regresamos después de esta breve pausa comercial. Bueno, estamos de regreso y estamos hablando de esta situación en Haití, en donde tenemos una gigantesca cantidad de muertos y por el cólera, una enfermedad fácil de curar, que por siglos y milenios, cuando todos los países del mundo no respetaban el principio de la ciencia, y quienes gobernaban, gobernaban reyes, gobernaban príncipes, gobernaban sultanes, shahs, como en Irán, por ejemplo, gobernaban emperadores en India, gobernaban caciques en el continente americano. ¿Y cómo seleccionaban los caciques? No era el que había conquistado el territorio por la violencia, que ese no es un atributo de inteligencia, de conocimientos científicos. Entonces, era el desastre, nunca había crecimiento económico, era el estancamiento económico perenne, constante, eterno, y se pasaba un siglo tras otro sin que los pueblos pudieran ver ningún progreso. La gente pasaba constantemente muriéndose de cólera porque, digamos, las fuentes de agua, como los ríos, que era prácticamente la única fuente que tenían, pasaban contaminados con ese fecal. La gente iba a defecar cerca del río. Los pueblos usualmente estaban construidos al lado del río, por consiguiente la gente defecaba al lado del río. Y después consumía esa agua contaminada y se enfermaba y se moría. Entonces, fue hasta, decir, siglo XIX, siglo XX, que se empezó a respetar en algunos países como los de Norteamérica, Europa Occidental, Japón, etcétera, Australia, que empezó a respetar en el siglo XIX, el principio de la ciencia, empezaron a mejorar los sistemas de gobierno con sistemas democráticos, donde ya por lo menos usualmente era un abogado, no es la persona ideal para un gobierno, pero para dirigir los destinos de un gobierno, para generar rápido crecimiento económico, porque no han sido entrenados en eso, pero era una persona con mucho más inteligencia, con mucho más conocimientos de orden científico, aun si era en la materia equivocada, que por ejemplo los reyes. Como consecuencia de ello, las tasas de crecimiento se aceleraron exponencialmente en Europa, sobre todo en Europa Occidental, Norteamérica, y algunos otros países del Asia, como incluso ya Singapur, que lo vemos en la pantalla. Ese es el distrito financiero de Singapur, que lo vemos en la pantalla, muy imponente, en una ciudad que es, pese con un diminuto territorio, se ha vuelto la cuarta plaza financiera más importante del mundo. ¿Cuál es la más importante? Nueva York, Manhattan. Asimismo después sigue Londres, después Tokio y después Singapur, un país de apenas 5 millones de habitantes y se mide con países con poblaciones mucho más grandes. ¿Por qué? Porque tuvo tasas de crecimiento económico más rápido en los últimos 200 años. ¿Por qué? Porque practicó el principio de gobierno profesional y científico más que incluso los otros países del mundo. Entonces, tenemos esta situación en Haití que es la inversa. Queremos pasar una imagen de lo que es Haití hoy día y de lo que ha sido constantemente. Y si nos muestran por favor las imágenes en el orden que las tenemos ahí, correcto. Esto es Puerto Príncipe, la capital, que queda en la costa. Es la ciudad más grande, como en Honduras. Tegucigalpa, la capital, es la más poblada. Y la gente vive en condiciones, en un pauperismo, en una pobreza, en una vida sumamente desgarrada por la carencia de todo tipo de cosas, desde comida hasta servicios de agua potable, de luz, de electricidad, de teléfono. Entonces la gente vive en ese mundo de caos, de anarquía, lo vemos. Esta es una de las arterias principales de Puerto Príncipe. Y miramos, se siente al solo ver una foto como es el caos y la anarquía, de la cual en Honduras conocemos bastante, pero no a ese nivel. Entonces, el país obtuvo su independencia en 1804 de Francia, por eso ahí uno de los idiomas oficiales es el francés, y ha pasado en una constante violencia política. Honduras tuvo una constante violencia política desde la independencia hasta los años 30, cuando llegó la dictadura de Tiburcio Carí Andino, pero
Haití, que ha respetado aún menos que Honduras el principio de profesionalidad, el principio de la ciencia, viven todavía más caos, violencia, crimen, muerte por forma violenta que lo que miren en Honduras. Entonces, miramos, es la desesperación, es la frustración de la población constantemente ante un mundo que parece completamente fuera de su control. Las votaciones han sido regularmente fraudulentas, seguidas de golpes de Estado, más otros golpes de Estado, más otros, más constante corrupción. Es la percepción que tienen muchos gobiernos latinoamericanos de habla hispana, digamos aquí en Centroamérica, que los políticos llegan a depredar el Estado. Allí es peor, allí es todavía peor. Entonces, inundaciones los arrasan constantemente, terremotos los arrasan constantemente, los devastan, los pulverizan. Como por ejemplo esta situación, este es el Palacio Presidencial y comienzos del 2010, en enero, hubo un terremoto fuerte, pero no tan fuerte, y en eso quedó, se desplomó. ¿Por qué? Porque la construcción fue hecha no profesionalmente, no científicamente. El contrato de construcción se lo dieron a quien pagó el soborno más grande. El resultado final es eso. Lo botó un terremoto que no fue particularmente fuerte y lo botó. Entonces el resto de las viviendas aquí quedaron demolidas, trituradas por un terremoto de simplemente 7.0. Han habido otros mucho más fuertes en muchos otros países del mundo y no les ha pasado nada. En Japón, ahorita este terremoto que hubo recientemente, no sé si es la última foto, entonces regresemos al estudio. En Japón recientemente fue un terremoto de la escala 9.0 y casi no se cayó, lo que hizo bastante estrago en Fukushima. Fue la única ciudad donde dio realmente estrago, fue el maremoto. Pero los edificios, como es un país rico, como ha respetado el principio, desde que comenzó a respetarlo a finales mediados del siglo XIX, Japón, el principio de profesionalidad, que hicieron los japoneses, hicieron un estudio de Inglaterra, de Francia, de Alemania, de los Estados Unidos, y el que más les impresionó fue el de Alemania. ¿Y qué vieron ahí? Un sistema profesional de administración pública. Entonces, lo copiaron. Para la época, los alemanes tenían el sistema de lo más profesional de administración. Lo copiaron, dejaron de estar poniendo los parientes, los primos, los tíos del rey. Quitaron al rey, pusieron a una persona más profesional y sobre todo, el rey quedó fungiendo, pero ya con mucho menores poderes. Antes tenía poder absoluto, pues supuestamente era divino. Aquí dijeron, lo divino no está funcionando, vamos a seguir el principio de la ciencia, vamos a copiar los alemanes. Y inmediatamente comenzaron a generar tasas de crecimiento rapidísimas relativo al estancamiento total que habían sufrido por siglos y milenios. Estaban súper atrasados con respecto a Europa, a los Estados Unidos. Entonces comienza a desarrollarse y inmediatamente el país comienza a progresar en todos sus aspectos. Pero no lo queremos comparar con Japón, lo queremos comparar con un país latinoamericano, que incluso no es ninguna maravilla, no es un país desarrollado, pero al lado de Haití es el país latinoamericano que en los últimos 200 años desde la independencia ha respetado más el principio de profesionalidad. No mucho, no tanto como los Estados Unidos y Canadá, no tanto como Japón, pero más que cualquier otro país latinoamericano. Entonces, miramos, tenemos una estadística ahí donde... No, queríamos seguir mostrando un poco de tablas estadísticas. En el orden, sigamos con la siguiente en azul. Y después vamos a llegar al caso del terremoto. Y aquí miramos a Haití para que lo comparemos con Honduras, para que tengamos una clara idea de qué tan diferente. En Honduras andamos mal, pero estos andan 4 veces mal. Los salarios son 4 veces más pequeños. Las mismas 40 o 50 horas que trabaja un hondureño aquí por un salario mínimo, unos 6.000 lempiras, allá persona está ganando como 1.300 lempiras. O sea, bueno, ahí no tienen el lempira, utilizan otra moneda, pero en dólares es el equivalente. Entonces, miramos República Dominicana y hemos mostrado que 9 veces más desarrollado o menos pobre que Haití. El resultado es que el cólera lo golpeó, pero no lo golpeó ni remotamente, solo una fracción, una pequeña fracción de lo que lo golpeó en Haití. ¿Por qué? Tenía más dinero el país, por consiguiente tiene más medicina, por consiguiente tiene más dinero para comprar medicina, ya sea
la gente individualmente de su bolsillo o el Estado a través de los hospitales públicos. Asimismo, el Estado tenía más dinero para hacer un sistema de alcantarillado que no cubre a toda la población dominicana, pero el porcentaje que lo cubre es muchísimo más grande, exponencialmente más grande que el de Haití. Y miramos los Estados Unidos, muchísimo mejor, un país desarrollado, un país rico, que en el siglo XIX tuvo las tasas de crecimiento más rápido en el mundo. Fue en el siglo donde, por ejemplo, el presidente, regresemos al estudio, donde fue en el siglo XIX, de 1881 a 1884, cuando el presidente Chester Arthur, un republicano de la época, decidió romper con su partido, romper con el nepotismo que había. Comparado a los países latinoamericanos, ya en los 1870 los Estados Unidos funcionaban con un profesionalismo impecable, comparado a Latinoamérica. Pero relativo a lo que se podía mejorar, y siempre se puede mejorar en esa materia, llegó Chester Arthur a la presidencia de los Estados Unidos e impuso un sistema más profesional. De ahora en adelante vamos a todos los puestos seleccionados por concurso. No de presidente, no de vicepresidente, no de ministro, no de viceministros, pero sí todos los otros que seguían adelante. Y él instituyó y después se quedó firme ese formato. Entonces, claro, las decisiones finales, las más grandes, las toma el presidente, vicepresidente, ministro y todo, pero los de abajo le están los técnicos que no los pueden despedir porque tienen un contrato por mérito académico. Entonces le están recortando constantemente y se les hace más difícil, que sus decisiones son equivocadas, les hace más difícil ir en contra de la opinión científica de sus subalternos. Entonces el país, bueno, lo hemos visto, se convirtió en ese entonces, en el siglo XIX, por ejemplo, la ciudad más desarrollada era Nueva York. Entonces se convirtió en la plaza financiera más grande del mundo, le arrebató la primera posición a Londres, que la había tenido desde el siglo XVI, XVII, XVIII hasta mediados del siglo XIX, ya para final del siglo XIX, Nueva York era la principal plaza financiera del mundo. Entonces, tenemos esa situación en donde Haití, República Dominicana, y podemos ver aquí hay grande diferencia. Pero ahora mostremos la próxima tabla de estadística. Y este es el motivo por el cual Haití ha estado muy mal. Y miramos los presidentes más o menos en los últimos 50 años, de 1957 más o menos hasta la fecha. Y miramos, el actual presidente que tomó posesión el año pasado, en abril del 2011, Michel Martelly, un músico, se graduó de secundaria, desde niño le gustó la música, se puso a eso, terminó la secundaria, se metió de lleno a eso, y hasta julio del 2010, mostramos una foto de Michel Martelly, un calvito, un hombre joven, calvo, ahí está, Michel Martelly. Ese es el actual presidente, un músico. ¿A ustedes les parece que un músico es una persona competente para gobernar? De paso, le ganó a una mujer que tenía como 2 títulos universitarios. Era abogada, no es el título ideal para gobernar un país, pero es economista con especialidad en crecimiento económico. Eso es lo ideal, porque es la persona más competente del mundo para saber cómo acelerar la tasa de crecimiento económico. Uno garantiza que lo va a hacer, pero uno le apuesta a lo que la historia de la humanidad ha mostrado ser lo más efectivo. Y eso es respetar el principio de la ciencia, al principio de los números. Pues el tipo, regresemos al estudio, este hombre llegó al poder porque tiene la música más atractiva de Haití. Entonces la gente votó por eso. ¿Ustedes les consideran que es un buen criterio para decidir por quién se va a votar o no? El resultado final, a los 3 meses lo están agarrando a pedradas, cuando fue, por ejemplo, a un pueblo ahí de Haití a hablar, porque no había progreso, no podía ni siquiera nombrar los ministros, era tan caótico, y sigue siendo tan caótico, todavía no podía hacer eso. Bueno, tenemos que hacer una pausa comercial, y antes de eso queremos incitarlos a votar en nuestra encuesta para obtener cifras fidedignas y poder evaluar correctamente. Entonces, la pregunta es, ¿votaría usted por una mujer para presidente de Honduras? Si la respuesta es sí, entonces mande un mensajito al 55, si usted tiene un teléfono activo, marque un mensajito al 5566. Y si la respuesta es sí, marque la letra A, escriba la letra A de mensaje. Y si la respuesta es no,
marque la letra B en el mensaje de texto. Bueno, antes de irnos a la pausa, los queremos también entusiasmar a visitarnos en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Avión, donde encontrarán este video y mucho más, y asimismo darle me gusta arriba. Y también los entusiasmamos a adquirir el libro Riqueza para Todos, que se encuentra en la librería Guaymura de Tegucigalpa, en el centro de la capital, donde abordamos estos temas con más detenimiento. Bueno, no se vayan, que ya regresamos después de esta breve pausa comercial. Bueno, estamos de regreso. Estamos hablando de Michel Martelly, el actual presidente de Haití, con solo un título de bachiller de secundaria, y se ha dedicado, si hubiera sido una persona que no estuvo por X motivo, pero es muy autodidacto y pasa leyendo sobre temas de economía internacional de su país, de relaciones internacionales, de finanzas internacionales, etcétera. Temas que son atingentes, que competen a la materia de cómo generar rápido crecimiento económico, porque eso es lo único que disminuye la pobreza, que disminuye el desempleo, que disminuye el subempleo, que mejora la distribución del ingreso de una nación sin provocar confrontación de clases. Pero no, se la pasó todo el tiempo con el bajo, con la guitarra, con la trompeta, cantando, y eso, y se convirtió en el músico más apetecido de Haití. El resultado final es que lo que va de su gobierno es un desastre, pues, es un desastre. Ya lleva un año y medio, no, un poco menos de un año, y ha sido un desastre. No puede ni siquiera nombrar un gabinete y un primer ministro. Entonces, tomó una eternidad para que hiciera eso. Entonces, queríamos nuevamente mostrarle el listado de los presidentes que ha tenido Haití en los últimos 50 años, para que tengamos una idea más clara de por qué este país está tan mal, pese a que es un país riquísimo en recursos naturales. Entonces, miramos, más o menos antes de él estuvo un sacerdote católico, Jean Aristide. Nosotros simpatizamos enormemente con la postura del Papa Benedicto XVI, en donde él sistemáticamente está haciendo alusión a la importancia de respetar a la ciencia, de seguir los principios de la ciencia y no poner a desafiarla, como hizo la Iglesia Católica en otros siglos. Esa es la postura correcta que tiene que asumir, porque de todas maneras terminan retractándose, porque la evidencia científica llega a un punto en la historia en que es demasiada, y no pueden desafiarla más, y no pueden ya más excomunicar a los científicos que, por ejemplo, como a Charles Darwin a mitad del siglo XIX, afirmó que los seres humanos no habían aparecido de un solo golpe, sino que habían evolucionado de primates, de monos, homínidos que le llaman, y estos de monos, y que toda la vida en este planeta ha seguido un proceso de evolución que tiene un trayecto de duración de aproximadamente 3.5 billones de años, o sea, ha sido larguísimo. Entonces, claro, ¿para qué preparan un sacerdote? Para conocerse al dedillo todos esos pasajes de la Biblia. Está magnífico, pero no lo preparan para generar rápido crecimiento económico. El gobierno de él fue un desastre. Miremos la foto de Jean-Bertrand Aristide. Como decíamos, esta es una colonia, fue ex colonia francesa hasta 1804. Y lo que hablan francés y creole, que es una lengua en donde se mezclan las lenguas africanas con el francés. Entonces, este es el sacerdote, de paso. Hubieron una gigantesca acusación de actos de corrupción. O sea, toda la preparación sacerdotal parece que no lo eximió de corrupción. Interesante, regresemos al estudio, interesante lo que la historia de la humanidad nos muestra es que las personas que menos incurren en actos de corrupción, que menos incurren en crimen, que menos incurren en actos ilegales, que menos incurren en actos carentes de ética, como por ejemplo violencia verbal en la casa contra su mujer o contra sus hijos, son las personas con los mayores conocimientos científicos. Los que menos golpean a la mujer también son
En todos los países del mundo las estadísticas muestran que entre más estudios universitarios, más estudios tiene una persona, un hombre, menos tiende a agredir físicamente a su familia, sea su esposa o sus hijos. Entonces, es un fenómeno que es independientemente de cultura. Pasa en los Estados Unidos, pasa en Brasil, pasa en Honduras, pasa en Alemania, pasa en Francia, pasa en Japón, en China, en Australia. Es un principio universal. Entonces, nuevamente miramos el fenómeno que quienes menos roban a la cabeza del Estado cuando han llegado son los intelectuales. Por ejemplo, en este momento hay una científica en Alemania, la primera en toda la historia, Angela Merkel, tiene una licenciatura, una maestría, un doctorado y un postdoctorado en física. Nuevamente, no es el área que compete. Pero la mujer, no hay la más mínima acusación de corrupción ni antes de que llegara al poder, ni una vez en el poder. Ya está en su segundo mandato y todavía no ha habido contra su predecesor. Sí había. Él solo tenía 3 títulos, tenía un doctorado en historia. Helmut Kohl, su predecesor de su partido, que son los demócratas cristianos. El predecesor inmediato era un socialdemócrata, un abogado. Schröder, de este al solo salió una gran acusación de corrupción, de haber dado un contrato para un oleoducto de Rusia a Alemania porque le dieron un puesto en el Consejo de Administración de Gazprom, la empresa de gas natural más grande del mundo, que es rusa, con sede en Moscú. Entonces, con Angela Merkel, la persona más estudiada en la historia de Alemania como gobernante, es la que hasta la fecha, en sus 6 años de gobierno, ha tenido 0, la que menos ha tenido acusación de corrupción. Entonces, es un combo, explicábamos la otra vez. El elegir una persona lo más inteligente, lo más estudiado posible, no solo genera las tasas de crecimiento más rápido, sino que también tiende a ser las personas que menos incurran o que no incurran en corrupción. El combo lo hemos visto como fenómeno universal a través de los tiempos en los diferentes países del mundo. Y aquí en Haití lo vemos también. Lo prepararon en alta moral, pero no pudo ser consistente con esas enseñanzas bíblicas una vez que tuvo la capacidad de decidir qué hacer con el presupuesto. ¿Lo gastamos en salud, en educación o agarro una tajada para mi bolsillo? Entonces, este es Jean-Bertrand Aristide. Para, no, en caso que me esté viendo un profesor de Harvard que una vez le enseñé mi trabajo de investigación científica y me reclamó que como diablo era que no tenía buen acento francés, pensé que yo había estado estudiando en Ginebra, Suiza, una ciudad de habla francesa. Yo simplemente no quería, bueno, dejemos esa historia para otro día. El punto es que de ahí queremos mostrar la foto del otro presidente que estuvo antes de él, de Jean-Bertrand Aristide, y este es Jean-Claude Duvalier. Le decían Baby Doc, porque asumió el poder de 19 años. Imagínense qué persona puede tener la preparación para regir los destinos de un país en cualquier materia, no digamos en política económica, en política macroeconómica, cuando solo se tienen 19 años. Llegó al poder, regresemos al estudio, llegó al poder en 1986 cuando se murió el papá, porque le heredó el poder, ¿se imaginan? Heredar el poder, ridículo. Ya sabemos lo que pasaba aquí en Honduras, en Centroamérica, en Latinoamérica, hasta comienzos del siglo XVIII, hasta 1820, que Honduras fue gobernada por más de 300 años por un rey de España. Aquí la tasa de crecimiento fue como de 0.1% anual, por como 300 años, no hubo ningún progreso. Y durante el periodo antes de los españoles, la época precolombina, donde los caciques, ¿cómo llegaban al poder? Por la vía de la violencia, por la vía del más fuerte. Nuevamente, nada de inteligencia. Ahí la tasa de crecimiento era peor todavía. Era 0.0% anual. Siglos de siglos, milenios, sin ningún progreso. Entonces, el principio no funciona independiente de quién sean, si sean españoles, si sean indios, si sean mestizos, como es el caso con un 90% de la población hondureña, que es esa mezcla de español con indígena. Entonces, no funciona. El principio de ciencia sí funciona en todos los países del mundo y esa es la forma en cómo se rigen las mejores empresas del mundo. Y eso va a consejo a los empresarios hondureños. Si quieren aumentar ventas lo más posible, deben de estar pensando en el esquema de le voy a heredar la empresa a mi hijo, a mi hija, etcétera, o que sea el yerno, pero tiene que ser la familia. No, sino que creen un sistema profesional de administración
para que logren aumentar ventas lo más posible. Está probado en uno y otro país, de todos los países del mundo. Cuando lo hacen de esa forma, las empresas tienen más éxito en promedio. No quiere decir que siempre les va a ir bien. No quiere decir, ya hemos visto multinacionales que han ido a la quiebra, pero la probabilidad de una multinacional que va a la quiebra es mucho más bajo que una de esas empresas pequeñas que les dicen en los Estados Unidos mom and pop y que les dicen en Alemania Kleine Unternehmen y que aquí en Honduras les decimos pulperías. O sea, hay mucho más probabilidad, estadísticamente está bien contabilizado estadísticamente, y una persona altamente inteligente no desafía las estadísticas, porque es un principio elemental de la ciencia, y la ciencia es lo único que le ha dado progreso a la humanidad. Es lo que ha hecho posible este televisor, esa electricidad, esos satélites, las computadoras, todo lo que hace posible, por ejemplo, esta transmisión audiovisual que estamos teniendo en este momento. Entonces, Baby Doc, o sea, Jean-Claude, el que mostramos, el jovencito, llegó de 19 años y dedicó fundamentalmente a tunantear. Era un playboy, en eso se la pasaba, cortejando, correteando y seduciendo a una mujer tras otra. ¿Qué posibilidad de éxito puede tener un país, un gobierno, cuando el presidente no sabe nada, se metió a estudiar Derecho, pasante de Derecho, nunca terminó, y se pasaba más el tiempo correteando mujeres que administrando el país? Un país que necesitaba muy buena administración, dado que en aquel entonces, en 1986, cuando él llegó, era el más pobre, y hoy sigue siendo el más pobre. Tienen con ese tipo de falta de profesionales, con esa forma de gobierno sin ciencia, el resultado es el caos, la anarquía. Miremos la foto del otro gobernante, el papá de él, antes de él. Este por lo menos tenía un título en medicina. En medicina, no tiene absolutamente nada que ver. Este se llamaba François Duvalier y le decían Papa Doc. Llegó al poder en 1957 y se quedó hasta su muerte. Imagínense. Presidente vitalicio. Así les gustaría una gran cantidad de presidentes en Latinoamérica que hacen todo tipo, regresemos al estudio, todo tipo de fraudes electorales para tratar de eternizarse en el poder. Y es bueno que siempre la gente luche porque por lo menos eso no pasa. Son malos, no generan rápido crecimiento económico, se roban toneladas de dinero y por encima de eso se quieren eternizar. Entonces, contra eso definitivamente hay que luchar, pero con eso no basta. Con eso no basta, con eso no va a ser suficiente para salir de la pobreza aquí en Honduras y en muchos otros países. Bueno, tenemos que hacer una pausa comercial, pero antes de eso los queremos entusiasmar a votar en nuestra encuesta sobre, y como pueden ver, un porcentaje mucho más alto, un porcentaje de 70%, dice que sí votaría por una mujer para la presidencia de Honduras. Un 70% dice que sí y un 30% dice que no. Bueno, vamos a también entusiasmarlos a seguirnos en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Avillón, donde podrán encontrar este video y muchos otros. Asimismo, a que le den me gusta ahí arriba. Y incitarlos a adquirir el libro Riqueza para Todos, que se encuentra en librería Guaymura de Tegucigalpa, en el centro de la capital. Es un excelente regalo de nuevo año. Así que por favor no se vayan, que ya regresamos después de esta breve pausa comercial. Bueno, estamos de regreso y estamos hablando nuevamente sobre Haití, que hizo las noticias. Pero también hubo otra noticia, y esta cayó el domingo y hoy todavía la sacaron en la prensa internacional, y es que estamos llegando al aniversario, 2 años después del terremoto de enero del 2010, un terremoto que fue fuerte, pero no realmente fuerte. Miren, tenemos una tabla de estadísticas donde queremos mostrar la comparación con Chile, que sufrió también un terremoto en ese mismo año. Entonces, miramos ahí, miren qué desafiantes son estas cifras. La gran diferencia entre tener un gobierno que es caótico, que no respeta para nada la ciencia, y otro que respeta, por lo menos en Latinoamérica, el que más la ha respetado en los últimos 200 años. Entonces, miren, el 2010, con semanas de diferencia, 2 terremotos golpean. El de Chile ha sido de los más fuertes en toda la historia de la humanidad. O sea,
en la historia desde que se comenzó a registrar esas mediciones. La primera escala era la de Richter y ahora la escala, una escala más precisa es la escala de magnitud del momento, que mide lo que se sintió en el momento y no la vibración que era. Pero los números son bastante similares. El punto es el siguiente. Miren en Haití, con 10 millones de habitantes y mató a 300.000 personas. Pueden imaginar 300.000 personas. Pero es una cosa gigante. Yo creo que San Pedro no tiene 300.000, por lo menos el casco central de San Pedro no tiene 300.000 habitantes. Imaginen que todo San Pedro se muera en un terremoto. Pero es devastador. Y en Chile, que el terremoto fue muchísimo más fuerte. El de Haití fue modesto, fue fuerte, pero modesto. El de Chile fue lo más fuerte. El de Japón fue todavía más fuerte. Y en Japón hubieron menos muertos. No, en Japón hubieron más muertos, pero Japón, en Chile, son 17 millones de habitantes. Haití tiene 10 millones y Chile 17 millones. En términos proporcionales, simplemente por el hecho que era más fuerte en Chile debió haber matado más. Por encima de eso, había más gente que pudo haber matado porque es una población más grande. O sea, el número de Chile debería ser mucho más alto. Pero como Chile obtuvo tasas de crecimiento económico en los últimos 200 años que fueron mucho más rápidas que las de Haití, el resultado final es que en todo el país de Chile hay mucho más dinero. Eso hace que la gente construya viviendas o edificios de manera privada que siguen más reglas de la ciencia y la ingeniería y por consiguiente son más sólidas y fuertes y capaces de resistir incluso a un terremoto fuerte. En cambio, en Haití todo es el caos, la anarquía, todo es el soborno. En el sector privado, no digamos en el sector público, los contratos para construir edificios, viviendas, constantemente a quien soborna mejor o quien intimida más. Digamos, ahí hay mucha mafia también en las empresas de construcción, intimidando a la gente para obligarlos a que les compren el contrato de construcción. Entonces, el resultado final es eso, a todo el mundo se le vino la casa o el edificio encima y lo aplastó a media humanidad. Pues, la noticia que salió ayer y hoy es que ya casi 2 años después y uno va a Puerto Príncipe y otras ciudades de las más golpeadas y uno tiene la percepción, es decir, el artículo, regresemos al estudio, la gente tiene la percepción, por lo menos los periodistas de la AFP y de la AP, de la Associated France Press y de Associated Press, de las mejores agencias de noticias del mundo, reportaban que uno tenía la percepción que no había cambiado nada. En Chile ya limpiaron todo, o sea, bueno, hay uno que otro ahí, pero de una manera varios edificios que desplomaron, pero que casi no mataron gente, ya los botaron, están construyendo otros, etc. Pero ahí en Haití, solo la mitad de todos los escombros y desechos los han removido. La gente sigue viviendo en grandes masas en tiendas de campaña, así, cuasi ciudades de tiendas de campaña que se las regaló la comunidad internacional, los Estados Unidos, Naciones Unidas, etcétera, Francia, el ex amo colonial. Pues aquí vamos a lo interesante. Los haitianos hicieron una insurrección en el año 1804 para liberarse del yugo francés. Pues resulta que los franceses han respetado desde el siglo XVI, más que la gran mayoría de países del mundo, el principio de la ciencia. Entonces, el resultado final es que hoy es un país desarrollado, mientras que Haití es un desastre. Ellos dijeron, una vez que echemos a los franceses nos va a ir bien porque nos vamos a quedar con todo lo que se produzca en el país, porque los franceses venían y se lo robaban, decían ellos. La caña de azúcar y otros productos agrícolas, se lo robaban todo a punta de nuestros trabajos. Es el argumento, por ejemplo, de la izquierda, del marxismo, que es un argumento falso porque no correlaciona con los datos de crecimiento económico. Por eso la misma Unión Soviética, la China maoísta, la Vietnam de Ho Chi Minh, todos estos países comunistas, Laos, todos estos países en manos de un partido único comunista y tiraron la toalla y se cambiaron al capitalismo. No es el mejor posible los sistemas, tiene grandes deficiencias, lo vimos recientemente en la crisis del 2008-2009, pero comparado al marxismo, al comunismo, al socialismo, a la planificación centralizada, muy superior. Entonces, tenemos una situación aquí en donde Francia ha respetado el principio cada vez más y más y más de una manera general. Y el resultado final es que es un país de desarrollo. Tenemos unas tablas estadísticas, queríamos mostrarlas, y miramos Haití, Chile, y ahí miramos la gran diferencia. En el 2010, el ingreso per cápita medido al poder adquisitivo en Haití fue aproximadamente $1.000, mientras que en Chile
fue de 15.000. Como consecuencia de eso, todos los edificios, todas las viviendas, todos los puentes eran más sólidos, más resistentes, mejor cemento, mejor varilla, mejor ingenieros, mejores arquitectos, mejores obreros de construcción. Todo es un paquete que solo se produce con crecimiento económico. Entre más rápido esa tasa del Producto Interno Bruto, más mejora todo en un país, en una sociedad. Más disminuye el crimen, más suben los salarios, más disminuye el desempleo, más disminuye el subempleo, más mejora la salud, la educación, la vivienda, etc. Tengo un claro ejemplo. Miremos el caso, miremos la próxima estadística. Y aquí estamos hablando nuevamente este fenómeno. Miren, Francia todavía tiene, mostremos la primera foto, primer mapa en colores, en donde vemos un mapa muy colorido del Caribe, de América Central, Sur. Y miramos ahí, decíamos que Cuba es la isla alargada en anaranjado. Después a la derecha sigue en verde Haití. Dentro de la misma isla está República Dominicana en amarillo. Después sigue Puerto Rico. Y después hay un montón de islitas bien chiquitas. Pues dos de ellas son todavía colonias francesas. Una se llama Martinique y la otra se llama Guadeloupe. Entonces, regresemos a la estadística que estábamos mostrando anteriormente. Y miramos esta situación. Miren a Martinique y Guadalupe, $25.000 de ingreso per cápita en el 2010. Francia, 33.000. ¿Me entienden? Ahí tienen una administración de gobierno profesional, científico, y el resultado final es ese que los países. También población, más del 80% de la población es de origen africano. En Haití, como el 97% es de origen africano. Entonces, miramos que no es la etnicidad, sino que la forma profesional de gobierno que sí prevalece en Martinique y en Guadalupe. Bueno, se nos acabó el tiempo. Antes de eso, los queremos incitarlos a votar una vez más en nuestra encuesta televisiva. Y ahí mostramos que ha variado otro poquito y una mayor cantidad de hondureños se pronuncian porque sí votarían por una mujer como candidata a la presidencia de la República. Entonces, es 72%, no sé si lo pueden ver en su pantalla, está encima de la barra azul más alta de la izquierda y 27% en la barra pequeña azul a la derecha. Bueno, les agradecemos por su votación. También el programa se pasa en repetición, así que si quieren volver a votar, lo pueden hacer a las 11 de la noche cuando el programa se repite. Asimismo, los entusiasmamos a seguirnos en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Avillón, donde podrán encontrar este video y darle me gusta ahí arriba. Y también adquiere el libro Riqueza para Todos, donde abordamos estos temas con más detenimiento, con más cifras, pero de una manera muy didáctica, pedagógica y propedéutica. Muy clara de entender hasta para estudiantes de los últimos años de secundaria. Así que esperamos contar con ustedes en la próxima edición de Riqueza para Todos mañana a la misma hora y les deseamos una feliz noche. Constantemente cuando una persona sale mal en una encuesta, esa persona y sus adeptos constantemente argumentan que es falsificada, es manipulada, y nosotros creemos firmemente en la ciencia, en los principios de la ciencia, del método cartesiano, y la ciencia es acumular datos fría y objetivamente y después analizarlos fría y objetivamente para buscar correlaciones, relaciones de causalidad. Entonces queremos extraer una base de datos y esperamos contar con su colaboración. Entonces para enviar, la pregunta que queremos hacer hoy tiene que ver con el sistema electoral, o sea, con el tipo de personas que votan en Honduras, los personajes que son elegidos y las opciones de los hondureños. Entonces, hasta la fecha, pues nunca ha habido
una candidata mujer por ningún partido. Muy buenas, bienvenidos al programa Riqueza para Todos, donde hacemos el más grande esfuerzo por evaluar la realidad nacional e internacional de la manera más objetiva y científica posible. Al final de la semana pasada, el viernes, y las noticias se sucedieron a lo largo del sábado y todavía el domingo, una noticia que atrajo bastante la atención internacional, y es un reporte de la Organización Panamericana de la Salud en Haití. Y llegaron a la conclusión que en el año 2011 se reportaron aproximadamente 7.000 casos de cólera, o sea, 7.000 muertes causadas por cólera. El total de casos, había que texto al 5566. Y si es sí, marquen la letra A, ponen el mensaje en el texto del mensaje, pongan A. Y si es no, respondan con la letra B. Entonces, estamos hablando de Haití, la noticia que nos atrajo mucho la atención, y igual a nivel internacional, por eso hizo los titulares, son esas 7.000 muertes. Entonces, queríamos comenzar por mostrar ubicarnos geográficamente para que podamos saber dónde está Haití. Está aquí en el Caribe, muy cerca de Honduras, y podemos ver Honduras en anaranjado claro. Después en un anaranjado fuerte, la isla estirada es Cuba. Y después al lado derecho, en verde, está Haití. Y Haití comparte la isla de Hispaniola con República Dominicana. Entonces esto es lo interesante. Ahí lo podemos ver más claro en amarillo, Haití. Y Haití, regresamos al estudio, por favor. Ha habido en las internas, pero nunca lograron ganar las generales, y queríamos simplemente escuchar la opinión de los hondureños sobre esta materia. ¿Votaría por usted por una mujer para presidente? Por supuesto que la pregunta es, alguien va a decir, pero si es competente y capaz y honesta, por supuesto. El punto es que, o sea, esa pregunta nunca se la hacen con respecto a los hombres, y eso es algo que se llama sexismo, que es el darle una clasificación especial a las mujeres, sin que usualmente cuando las personas toman decisión no tienen ninguna base de datos científicos para decir, las mujeres harían un peor papel en el gobierno. No tienen, la inmensa mayoría de la gente que dice que no tiene ninguna base de datos, y nosotros simplemente no queremos en este momento influenciar su opinión sobre si sí o no, simplemente queremos escuchar su opinión a seca. Entonces, si quieren opinar y tienen un teléfono Tigo, manden un mensajito, un mensaje de texto, multiplicarlo como por 15, pero el total de muertes en simplemente un año por una enfermedad como la cólera, que aquí en Honduras en el 2011 tuvimos problemas con el cólera, y aún así fueron muy escasas las cantidades de muertes, deplorables cada una de ellas, una de ellas demasiado, porque en infinidad de países como los Estados Unidos, sobre todo Singapur, no se produce ninguna de las muertes por consecuencia de esa enfermedad. Pero estamos hablando que en Honduras hubieron una docena, 2 docenas, algo así, de muertes, fue algo relativamente pequeño. En cambio, aquí estamos hablando de 7.000 personas. Y Haití tiene una población que no se diferencia mucho de la de Honduras. Entonces, hoy vamos a hacer una encuesta, vamos a comenzar con un sistema de encuestas, porque en Honduras hay pues muchas encuestas que se efectúan, sobre todo de carácter político, y